Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Espero que tengan una bonita semana, que todos los cambios que se vienen, porque estamos próximos a que Urano entre en Géminis, nos lleguen de la forma más fluida, amorosa y que nosotros estemos receptivos para poder dejarnos llevar por los cambios que trae este Urano en Géminis. Hoy vamos a hablar con Cora de Eva Perón. Cora es argentina y tiene un gran conocimiento sobre Eva, entonces vamos a analizar su carta. Y es una, Eva, es una taurina, estamos todavía con el Sol en Tauro y además tiene a Júpiter en Cáncer, entonces como que coinciden las personas que vamos eligiendo con las alineaciones que tenemos en este momento en el cielo. Corita, buenos días, buen día para ti, buenos días desde Colombia, ¿no? Acá son las 11. Hola Diana, buenos días. Bueno, acá estamos mediodía, pero muy feliz de hablar de esta mujer tan controvertida, tan emblemática a nivel mundial, Eva Duarte de Perón. Creo que vamos a sacarle mucho jugo y acá yo siempre invito a que cuando se hablan con mujeres que han tenido una gran repercusión política, saquemos un poco las ideologías y las creencias tan aferradas y miremos a esa mujer con ojos así de un movimiento de justamente esta energía femenina que estaba sumamente potenciada y vamos a hacer honor a Eva, vamos a Sí, hacerle un gran honor. hagámosle honor a Eva Perón. Eva Duarte de Perón, pero se cambió el nombre finalmente, eso no lo encontré, Eva Perón. En realidad, Eva Duarte era su padre que no la había reconocido. Ella es la última hija, no la reconoce. El padre tenía una doble vida. Eran todos sus hermanos hijos ilegítimos con Juana y Barguren, que era el apellido de su madre. Y en realidad ella era Eva Barguren, no fue reconocida por su padre. Era muy chiquitita cuando el padre murió. En el velatorio dice que fue la madre con sus hijos y le habían negado la entrada a ver a su papá y ella quedó con mucho dolor, Luna, Saturno en Leo, en la casa 4. Un gran abandono de no reconocer. Luna en Leo, el reconocimiento no estaba dado. Y ella se cambia con ya estando en el gobierno junto a Perón, eh, se puede cambiar el apellido. Ella se otorga el apellido Duarte. Ella estaba casada con Perón, ¿eh? No era una mujer ilegítima, aunque muchos la odiaron porque era actriz, en ese momento era esa luna en Leo, ¿no? Eh, y no estaba bien visto para una sociedad tan pacata como era en ese momento. Pero ella apenas lo conoce a Perón, que lo conoce en el 44. Acá tengo la fecha, 22 de el enero del... 22 de enero, sí, en un momento, y se casa en el 22 de octubre del 45, es decir, que al año ella es la esposa legítima de Perón. Así es. A mí Sí, me sí. sorprendió la carta de Eva Perón. Tiene un Sol-Marte, cuadratura Saturno-Luna, ¿no? Sol-Marte en Tauro, cuadratura Saturno en Luna y ascendente Aries. Una gran potencia en esa mujer, mucha fuerza. De hecho, lo que leí es que intimidaba ella Mm. y que tenía tanto poder que se podía enfrentar a muchas personas, incluso a militares. O sea, era una mujer muy potente y de una u otra manera también las dificultades que tuvo de niña, no solamente por el abandono paterno, sino también dificultades, muchas dificultades económicas, eh, pues se vieron después menguadas, ¿no? Porque ella logró salir adelante, pero creo que parte importante era esa energía, una energía de mucho poder, de emprendimiento, de arriesgarse, de ser emprendedora, de ser pionera. Y yo creo que fue pionera específicamente en los temas femeninos y también defensora de causas justas y nobles. Mm.
Tal cual. Bueno, la energía ariana de Eva era más que la taurina, a veces se veía como, si bien era muy territorial Eva, muy Tauro, Tauro es muy territorial, pero justamente en la carta lo que veíamos, además tenía un Sol Marte en uno, en casa uno, es decir, se enfrentaba a un mundo de hombres, y también, quiero decir, en lo que hablabas de lo femenino, descubrimos que Eva tenía a Urano, a Palas, que es una diosa femenina con una gran energía masculina, y Artemisa, que tiene que ver con las tribus de mujeres, una mujer más salvaje, pero salvaje en el sentido de no quiero que nadie me domine, esa hija de Zeus, y también la protectora de madres. Juntas, entre en la casa 10 y la casa 11, ¿no? La Metis. Eva y Metis, que ahora vas a contar de Metis, justamente Eva, el feminismo que ella militaba, eh, puede estar un poco controvertido porque ella tenía mucha dedicación para todos los sectores vulnerables, desprotegidos, pero que la mujer... Ella decía, la mujer tiene que tener un lugar digno en su casa, ser retribuida económicamente por cuidar a sus hijos, por ser jefa en su hogar, pero ella decía que también acompañar en la causa de un hombre. Sin embargo, Eva fue muy líder políticamente y también le permitió, no solo que inaugura por ley el voto femenino, eso es un punto impresionante en la política argentina, que además permite que las mujeres comiencen a militar. Ella crea la fundación de mujeres peronistas, es decir, no junto a los hombres, vamos a ser las mujeres que militamos también por nuestras causas. Entonces, esto es muy de Urano Palas, ¿no? De un feminismo que estaba como ayornado al contexto que estaba sucediendo. Ella no quería que la mujer compita con el hombre. Estaba en contra de que la mujer compita con el hombre. Ella decía que había diferentes posiciones y que la mujer tenía que estar al lado, bueno, yo creo que más que nada porque ella tenía una gran devoción por Perón y ella lo sigue, lo defiende férreamente enfrentándose con grupos políticos. Perón era militar en su y los militares odiaban a Eva y eso es muy de Urano Palas. Pero también, bueno, ahora vas a hablar de Metis, pero también tiene Lilith en la casa 7 y eso es potente. Pues es que si tengo a Libra en el descendente, en la casa 7 de una u otra forma la pareja es importante, ¿sí? Y no uno por encima del otro, sino en condición de igualdad, así haya devoción. Pero en esa misma casa 7 tiene a Medusa y tiene también a Lilith. Y la casa 7 no solamente habla de la pareja, también habla de las personas con las que yo me encuentro en el mundo, ¿no? Con las personas con las que hablo, los socios. Entonces, de por sí, tiene a dos arquetipos que nos están hablando de las mujeres libres y de las mujeres que tratan de encontrar justicia. Para Eva, la justicia era algo fundamental y que tratan de buscar justicia en todos los ámbitos. Entonces, yo creo que esos dos asteroides le funcionaron muy bien y marcaron tanto su potencia porque uno habla de Medusa y Medusa está asociada con un monstruo y genera muchas contradicciones. Hay unas personas que la aman y entonces la tienen como un ídolo y en este momento se utiliza como una representación del feminismo, pero hay otros que dicen no, o sea, no puedo, esto es un monstruo, esto es demoníaco, esto entonces genera este tipo de reacciones, al igual que Lilith, que también está asociada con un demonio. Y me llama la atención, asimismo, en esa contrariedad o en esa, sí, como estos puntos de vista tan contrarios que genera ella en su propia imagen, y es que en conjunción con el ascendente está Circe.
Y Circe es una bruja. Y Circe es hija de Helios y de una titán del mar que no me acuerdo cómo se llama. Y ella es exiliada a una isla porque no quería negar sus poderes y porque había transformado, se había enamorado de alguien, y entonces para que ese humano que al principio era humano se quedara con ella, pues ella hizo magia y volvió en monstruo a una, ¿cómo se llama esta? Bueno, Úrsula seguro sabría, una del mar, que no me acuerdo, una ninfa, no era ninfa, bueno, no me acuerdo, del mar. Entonces la volvió en monstruo y a ella la exiliaron porque estaba prohibido mostrar quién era, sobre todo si tenían poderes, porque los dioses del Olimpo le tenían miedo a las mujeres que tenían poder. Entonces allá la exiliaron y cosas similares le pasaron a Eva. Entonces son arquetipos que de una u otra manera son muy fuertes, pero que cuando la gente se encuentra con la mujer fuerte, y eso aún hoy en día sucede, no saben manejar el poder de lo femenino. Y a mí eso me causa escozor aún, porque si yo encuentro una mujer fuerte, no es porque sea masculina, aunque ella tiene Sol, Marte, o sea, definitivamente sí hay una energía muy potente, pero también tengo que mirar, ok, ¿cómo hago yo para igualar ese poder y no para disminuirme? Porque me disminuyo, entonces empiezo a criticar, a juzgar, a señalar o a excluir. ¿Mm? Totalmente. Yo creo que el desafío de lo femenino está en acompañarnos como mujeres. Y vos fíjate que hay tres arquetipos de las diosas que son exiliadas y que están muy fuertes en la casa de Eva, en la carta de Eva. Circe, como bien dijiste, Lilith en la casa 7, opuesto a Marte y al Sol, ya fue excluida ya por el hecho de existir y enfrentarse con esa potencia. Y además, Medusa también fue una exiliada. Palas la exilia, la saca del templo de ella Sí, culpabiliza a la víctima. Por eso está tomada por el feminismo, por la violencia de género, porque Palas la culpa de que Poseidón la había violado. Y Poseidón la había violado, ¿no? Y Medusa quería permanecer virgen como dedicación a Palas. Y tiene que ver eso, el exilio. A Eva todo el tiempo quisieron destruirla, exiliarla, decían que era resentida, la despreciaron las mujeres de la alta sociedad argentina por ser una hija natural, porque no tenía la clase, por ser actriz. Le encontraron todo, pero no podían igualarse una mujer que con tan corta edad construyó, eso es muy también de Marte, obras para la Argentina, para todos, no es solo para los más vulnerables, escuelas, hospitales, instituciones para que pudieran vacacionar. Y hoy siguen en pie las obras de Eva Perón. Es decir, que la calidad ya no quería ser como es ahora, ¿viste? De baja calidad las cosas porque era para los más vulnerables. Lo hacía y eso es muy taurino, salía lo taurino de ella. Se merecen lo bueno, no lo que sobra. Creo que el mundo todavía... y había que enfrentarse en el año 40 y pico con un mundo de hombres que quería a las mujeres calladas. Por eso esos arquetipos, ¿no? Permanentemente callarlas, exiliarlas, someterlas. Y bueno, muy potente. de acuerdo. Pero también tiene a Metis, ¿sí? Y tiene a dos de los arquetipos que nos hablan de la inteligencia de lo femenino, pero ya no solamente como una inteligencia promedio, sino nos habla de lo brillante y nos habla de la inteligencia que viene
de lo sensitivo, de la intuición, que esa es la inteligencia de Metis. Y es muy curioso porque en ese mito de Metis y de Zeus, Zeus está tratando de derrocar a su padre y tratando de derrocarlo, pues no sabe cómo hacerlo, entonces se reúne con su mamá y la mamá le dice, yo te voy a ayudar, y entonces, bueno, finalmente al principio no lo logra y después dice, ok, ya sé lo que tengo que hacer. Y empieza a tratar de conquistar a Metis, pero Metis se la huele porque Metis es una titán y Metis tiene una inteligencia y una intuición muy desarrolladas, entonces su inteligencia da para que sepa que viene a continuación. Entonces al principio ella no quiere, entonces Zeus, él no pudo solito, cuando escuchaba el mito, decía, él no pudo solito, entonces tuvo que recurrir a muchos otros dioses para que lo ayudaran para que Metis finalmente se casara con él y en una parte del mito dice también que la violó y luego que sencillamente pues ella terminó accediendo y se casó con él y fue ella la que hizo la estrategia para que Zeus pudiera matar a su padre. Y luego ya, entonces él fue el rey del Olimpo. Digamos que en este caso, que son también, es el arquetipo, pero ya como pareja, de dos superdioses que trabajan en conjunto para hacer algo realidad, como pasa con Juan Domingo y con Eva Perón, ¿no? O sea, Juan Domingo no sería, que eso lo estabas diciendo tú antes de empezar, Juan Domingo no sería Juan Domingo Perón sin Eva y Eva no habría sido tampoco Eva sin Juan Domingo. Entonces fueron los dos. Este es un arquetipo es impresionante, pero también finalmente a Metis, ¿qué hace Zeus? A diferencia de Perón, porque Perón me parece que también quería a Eva y la estaba era preparando, según lo que yo leí, como no sé si para que fuera su sucesora o para que estuviera bien preparada, no tengo ni idea. Pero Zeus termina comiéndose a Metis. Cuando se come a Metis, Metis está embarazada Palas, de Palas. Atenea, de Atenea. Y entonces luego dicen, ok, es que Atenea nació de la cabeza de Zeus, pero realmente lo que sucedió fue que Zeus se comió a Metis. Realmente Atenea nació fue de Metis en el momento en que ya estaba preparado y a Juan Domingo iba a decir, y a Zeus le dio un dolor de cabeza impresionante. Pero esto nos habla también de de cosas de que le pasaron a Eva, y es que trataron de degradar su legado, de decir que no lo aportó, ¿sí? De negar su nombre, de taparlo. Y eso es precisamente parte de lo que trae Metis a este mundo, ¿no? Que fue negada. Que lo Total. que ella tenía fue absolutamente despreciado. Sí, por eso tiene todos los arquetipos de la mujer despreciada por poder, ¿no? Justamente, inclusive Metis al lado de Palas tiene, y a Urano. Eso es muy disruptivo, una visión y una estrategia muy diferente a lo que estaba viviendo la Argentina en ese momento. La Argentina vivía de golpes militares, algunos gobiernos democráticos, y Perón hace con Eva el gran cambio que sigue vigente al día de hoy, que no tuvo Latinoamérica, es decir, el Partido Justicialista es darle lugar a los más, Eva les decía, mis queridos descamisados. Ella siempre, es muy emotivo ver los discursos de Eva, eh, porque ella se sintió con esa causa de darles dignidad a la gente vulnerable, darles trabajo, no era dádiva. Eva en ningún momento quería darles dádiva de trabajo, porque el trabajo dignifica. Ella era una gran trabajadora. Por eso el partido trabajador de justicia social, trabajo, educación y deporte. Eran tres pilares para el binomio Eva y Perón. Sí, decía que eran un binomio, y fíjate que Perón era Libra.
Sí. que es esa casa, creo que estaba más en la casa 6, pero bueno, era Libra y le aportaba esa conciliación, ese concilio, porque ella lo conocí, Perón todavía no era presidente, era ministro de Trabajo, secretario de Trabajo en ese momento, y ella lo encara a Perón, ella lo vio, le llamaba la atención su presencia. Perón era un hombre muy culto, muy encantador, muy diplomático, y muchos años mayor que ella. Ella se arrima en un evento y se le pone al lado a Perón y nunca más se separó y juntos hicieron algo único, que como un legado, que fíjate, Diana, que Perón asume su presidencia en diciembre, o no me acuerdo, en el 52, ahí Eva muere el 26 de julio del 52, y a Perón lo derrocan la Gran Revolución y se tiene que ir del país en el 55. Estuvo casi 20 años en el exterior, exiliado también, después de la muerte de hoy, y Eva sabía que lo iban a derrocar antes de morirse. Mm. Muy La llamaban, importante. lo que encontré es que la llamaban la bandera abanderada de los humildes. Entonces Exacto. yo pues me puse a mirar que antes que empezáramos, estábamos hablando con Cora y ella tiene, pues primero, tiene a Júpiter en cáncer y Júpiter en cáncer de una u otra manera también está buscando lo mejor para su familia. Pero si lo vemos en la parte de abajo y tiene que ver del horóscopo, quiero decir, casa 3 casa 4 cuando se relaciona con personajes públicos, entonces esto tiene que ver también con el pueblo. Y tiene a Neptuno también en la casa número 4 que si bien, como tú lo decías, tiene mucha relación con el abandono, ¿no? de su padre, también tiene que ver con una causa apasionada que ella está siguiendo y en ese caso tiene que ver con todas las causas sociales. Ese es un planeta muy social y de servicio. ¿Y por qué la escuchan? ¿Por qué los discursos de Eva eran tan emotivos? Tiene a Venus en la casa número Géminis. 3. Y en Sí, Géminis, en en Géminis. Trígono con Urano, En en Géminis. Acuario, tenía mucho aire, era una persona curiosa, estudiosa, locuaz, y a la vez potente. No era un discurso, Eva no tenía discursos suavecitos, No, era, aparte tiene tiene Mercurio en Aries. Mercurio cuadratura Plutón, creo que tiene, o algo así, ¿no? No, O no lo Júpiter, no, tiene. Júpiter, pero creo que tiene Plutón en la 3. Y Júpiter también en la 3. Ah, claro, entonces tiene una voz muy potente, su voz era escuchada. Mira, Diana, el día que muere el velatorio de Eva Perón, te hace llorar porque estuvo no sé cuántos días, la embalsamó, la hizo embalsamar, pero el amor que le tuvo la gente a Eva Perón no se vio nunca. No se vio, yo creo que en el mundo. Darle voz también a los humildes, porque eh, inclusive hasta en la política, poder expresarse. Por eso ella funda esto que decía, la Fundación de Mujeres Peronistas. Las mujeres no podían ni tomar decisiones. Partido Peronista Femenino se llama. Partido, sí, primero hace una fundación, porque ella tenía la Fundación Evita, hace el partido, y es como no más silenciar. Eso también es el Júpiter en Cáncer en casa 3. Es decir, acá hay que estudiar. Era muy promotora del estudio. Inclusive ella crea, fíjate, este Júpiter en Cáncer, en la 3 Plutón en Cáncer, los hogares escuela, que eran escuelas que tenían la oportunidad de que los niños, por las mamás trabajaban, pudieran quedarse en un lugar contenido, donde se le da educación. No solo algunos creo que podían dormir, pero si no eran como doble escolaridad para que los niños pudieran estudiar mientras sus madres trabajaban. Y le gustaba, porque es que tiene a Venus en la casa número 3. Le gustaba estudiar. ¿Mm? Y ahí también está la habilidad que tenía, porque lo que leí es que ella no era muy buena actriz, pero que en radionovela sí era muy buena.
Entonces es la casa 3, Venus en la casa 3. Listo, no me vean, no me miren, no hay problema, pero si yo hablo, te voy a seducir, porque tiene a Plutón también allí. Te voy a seducir, te voy a encantar y voy a poder representar diferentes papeles, ¿no? Venus entre el malo y el bueno, lo voy a poder hacer. Y de hecho tuvo su gran oportunidad o cuando leí que había salido de la situación problemática económica fue precisamente a través de las radionovelas y de reconocimientos que empezó a tener y contratos cada vez más estables económicamente hablando, que están mostrando esa Venus allí. Y en ese momento también tuvo un programa y en el programa lo que hacía era hacer representaciones de mujeres poderosas, de mujeres famosas. ¿Mm? Sí, sí, ese Venus en Géminis muy, muy inquieta, muy... sí, es verdad, en esa época no había televisión, imagínate que era todo radionovela. Y ella desde muy chiquita, esa luna en Leo, ¿no? Esa luna en Leo era muy, muy, acá estoy yo. Se vino bueno, yo no soy de Buenos Aires, vino a Buenos Aires a los 15 años, Eva. Es decir, era una niña. Eh, y luego enviaba dinero a su familia que estaba en situaciones económicas muy, muy difíciles. Y sí, tenía todo como para... Era... No la podías detener a Eva. Yo a veces siento como que sabía que se iba a morir rápido, hizo tanto en poco tiempo, tanto, tanto, que uno no se puede imaginar de dónde sacaba esa energía, ese sol Marte, ¿no? Pero, y con Saturno, porque eso es lo que da Saturno, la constancia, la perseverancia incansable Y en Tauro también. eh, O sea, es una taurina. Sí, muy, sí, se la criticó un poco, muchos, las críticas es porque ella se llenaba de joyas y hablaba de los vulnerables. Bueno, era una primera dama en ese momento. Ella decía que a la gente le gustaba verla bien, bien vestida, bien. Eso es muy Tauro, a ella le gustaba vestirse muy bien sí, y además era actriz en un principio, las artistas les gusta eso, pero yo creo que... Bueno, tuvo también, no pudo tener hijos, eso también habla mucho de ese Lilith en Escorpio, opuesto a Marte, tuvo dificultades. Creo que se habla en algunos que tuvo un aborto espontáneo bueno, eso le impidió y luego desencadenó justamente Lilith en Escorpio también un cáncer de cuello uterino, muere de eso. Eh, y, pero bueno, eh, la, la, la carta de Eva yo creo que no deja de sorprendernos nunca, no, nunca. Fíjate que la luna también estaba opuesta a Palas, así es. una luna opuesta a Palas. Por eso a veces esto también controvertido de lo femenino, no quedarme ahí como el reconocimiento, ser una mujer que ella, si bien defendía como dije antes, el lugar de la mujer en el hogar, de contener a sus hijos, de nutrir, pero ella tenía esa Palas que quería ocupar lugares de poder, Sí. como Palas lo ocupaba. De hecho, vi en los movimientos que se hacían cuando tuvo reconocimientos a nivel profesional, tanto a nivel de la actuación como su faceta política, lo que se estaba moviendo en su carta era el Sol, Marte y Júpiter, ¿no? Ok, yo vengo de este hogar, pero yo voy a seguir creciendo. Yo voy a seguir mi propio camino, yo tengo mis propias metas, yo voy a ir hacia donde yo quiera, ¿no? Una individualidad también muy marcada. Ella muere a los 33 años, en el 52, y con el punto de la edad está en oposición con Quirón y con Perséfone, que tiene esos dos en conjunción. Y a mí, Ujú. personalmente, fue como cuando estaba leyendo todo, fue como si me faltara vida, como si me hubiera gustado que hubiera llegado al punto en el que toca, desde el punto de la edad, en Hoover,
a los 36 años que hubiera hecho la conjunción con Medusa, que hubiera hecho esa mujer con una conjunción con Medusa, cómo hubiera encarnado a Medusa y luego a Lilith. Hubiera sido impresionante. Pero como estábamos mirando, la muerte de ella, de una u otra forma, tuvo que haber liberado un tema karmático muy fuerte y una sensación, porque Quirón en la 12 también es la no aceptación, ¿no? Es soy relegada, soy excluida. Y eso tuvo que haber influido mucho también en esa, pues en las enfermedades que tuvo que estar viviendo ella en esos momentos. Fíjate que el día en la muerte, yo me fijo en los tránsitos, Plutón y el nodo sur estaban en conjunción con su luna y con su Saturno. Y también haciendo tensión a su Sol y Marte. Ella muere justamente de algo muy lunar, el tema de el aparato femenino, el aparato Yo genital lo, femenino. yo Sí, lo miro desde Venus. ¿eh? Yo miro los ovarios y el sistema Mm. reproductor femenino con Venus. Ah, mira. Bueno, a veces con la luna también se puede dar, ¿no? Pero bueno, Plutón estaba ahí, yo me fijé en eso, en los tránsitos, pero hay un tránsito que me llamó mucho la atención, ¿Cuál? que es creo que es la obra más importante, el voto femenino. El voto femenino se promulga por ley el 27 de septiembre de 1947. Si bien se puso en vigencia en las elecciones siguientes, que fueron el 11 de noviembre del 51, cuando se promulga la ley, el Sol, Artemisa, Venus y Neptuno estaban en Libra en su casa 6 y además estaba teniendo el retorno de Saturno en conjunción a su luna. Y Maravilloso, Urano estaba tocando a Venus. maravilloso. Yo ahí lo que Eso, veo con el punto de la edad es lo mismo, un trígono al Sol Marte y un sextil con Júpiter, que también está marcando como esa fuerza, esa potencia, yo valgo y yo voy a hacer algo con esto, voy a hacer algo al respecto. En ese momento está además atravesando con el punto de la edad, está atravesando Virgo y en la casa número 5. Entonces, esto es mi propio sol entregándole a los demás algo, esto es un legado, ¿no? Estoy entregando algo que va a perdurar en el tiempo y que va a tener un crecimiento porque está tocando a Júpiter y es para todos, ¿no? Y es muy interesante la carta de Eva y la fuerza, uy, cómo se impone, impresionante. Cora, nos fíjate, están haciendo una pregunta dale, dale. y, y yo creo que no hay ninguna oposición o contradicción, pero pues miremos tú qué opinas. ¿Cómo podemos ser mujeres fuertes sin dejar de ser femeninas? Me lo he preguntado hasta el día de hoy que tengo 46 años, sobre todo para enseñárselo a las que vienen atrás. Claro, yo creo que todavía tenemos la idea de que ser fuertes es enfrentarnos contra todo y yo creo, esto lo empecé a sentir hace muy poco y creo que el poder, la fortaleza es aprender a elegir. Yo creo que cuando una mujer puede elegir lo que quiere, estar decidida con lo que quiere ir, por eso ahí asume su poder. Mm. Eh, y no es imponerse, sino es, es esa claridad, ¿no? Porque nos da la sensación de que todavía estamos muy impregnadas por elecciones que son impuestas Sí, desde lo social y cultural, religioso, lo que sea. Hay muchas elecciones que, esto es muy claro, Diana, una mujer que puede ser atractiva, que puede ser independiente, está sin pareja, todavía se lleva con peso, se lleva con peso, porque, porque es como, ¿qué pasa? Algo debe tener. Por lo menos en mi entorno se ve mucho eso. Y eso es porque todavía estamos muy marcados por un paradigma social y no nos podemos sacar. para mí sería importante saber cómo definen el femenino.
¿sí? Mm. Porque si definimos el femenino como la idea de mujer que nos vendieron desde el patriarcado, pues todas tendríamos que todavía estar en la casa esperando a que alguien nos elija y nos compre, que pague la dote por nosotras y no tener más ambiente, sino el espacio en el que me encuentro cocinando y limpiando el piso y esperando por los niños al colegio, siendo mamás. Y resulta que la vida de las mujeres, nuestra carta astral, para que sea más visual, tiene 12 áreas y también las 12 áreas las tenemos las mujeres. No solamente podemos vivir en la casa número 4, tenemos otras. Y en nuestra propia carta, para que sea también más visual, tenemos tanto a Venus, que representaría lo femenino junto con otros planetas, como a Marte, que representaría lo masculino junto con otros planetas. Y la fuerza y el poder no se quitan de la carta astral de una mujer, también están allí. Y para mí siempre ha sido tan sencillo como percibir o verlo, en que para que una bailarina tenga los movimientos más sutiles, tiene que haber fortalecido completamente su musculatura, y la musculatura la rige Marte y ese es el planeta de la fuerza y de la acción. Entonces no se contradicen. Lo que tendríamos que mirar es cuál es la idea que tenemos de la mujer que es femenina, porque si yo sigo pensando en esa idea que nos vende la sociedad, entonces pues estoy fregada. Yo creo que la mujer femenina es aquella que es capaz de demostrar su propia esencia sin tener temor a que también sea fuerte. Total, además creo que es esa sinergia, ¿no? De Venus y Marte. Una mujer femenina también se sabe acompañar, pero no excluye su actitud, su dirección ante lo que quiere concretar, que eso es Marte. Es Ujú, decir, todos tenemos a Marte, si no seríamos una ameba, siempre digo esto. Entonces, claro, todos tenemos un Marte y es ok, yo me sé acompañar, me sé escuchar, estoy atenta. Venus tiene mucho que ver con cómo me respeto y me gusto también. ujú, En vez de estar queriendo que gustarles a otros, que me elijan otros, que me valoren, empezar a gustarte, a regocijar, a consentirte un poco más. Eso es un poco también encontrar en lo femenino, lo sagrado. Me gusto. Me gusta estar conmigo también, pero no dejo de decir, pero también quiero vincularme con otros. de acuerdo. Entonces, un poco eso, ¿no? Completamente. Y Eh, fíjate que estudios que han hecho de antropólogas mujeres, pero que ya han sido reconocidos también por hombres, muestran que las civilizaciones que se han encontrado, que son anteriores a la entrada del patriarcado, lo que se ve en las tumbas es que las mujeres no se quedaban en la casa. Las mujeres también tenían armas, las mujeres también tenían implementos de agricultura, las mujeres también usaban su fuerza, y eso no solamente se dio en Europa, en la parte de la Mesopotamia, sino también aquí en América. Y es así. Entonces, digamos que quien nos contó esa historia al principio, que nos decía que los cazadores y los hombres eran los que iban a cazar, no, no es así, no es así. Entonces, pues habría que replantearse también qué es lo que cada una de nosotras está creando en este momento como femenino. ¿Sí? Cómo nos sentimos y nos descubrimos ahora en este momento como femeninas y también como masculinas, porque no está mal. Hay mujeres que necesitan ser masculinas. ¿Y qué tiene eso de malo? sí, sí. A mí, yo vuelvo a decir que también tenemos que amigarnos, porque eso también es muy patriarcal. eh, de dejar de ver a otra mujer como una competencia, porque eso se instaló por el patriarcado, Así es. en la rivalidad. Fíjate que acá en la carta de Eva, cuando yo la veo a Artemisa, ahí al lado de Palas y Urano, Artemisa era la tribu de mujeres, las que Ujú. se acompañaban, por eso ella es la protectora de los partos. Era una mujer libre, Artemisa. Porque no quería depender, le decía al padre, a mí no me hagas túnicas largas porque yo quiero andar por el bosque y conectada con la naturaleza, que es nuestra naturaleza.
No eh, con la luna es parte de los ciclos lunares. Entonces, esa Artemisa que sabe que nos acompañamos con mujeres, dejar de ver a la mujer como la rival, como la competencia. Así es. Creo que si hacemos ese gran salto como mujeres, y no digo que puede haber mujeres buenas, malas, qué sé yo, pero como hombres, a ver, pero deja de ver, claro, pero deja de mirar al otro con ojos de, esta me va a sacar algo, no te va a sacar nada. Cuando uno está bien anclado con su deseo, con su valor, con su dignidad. Entonces a mí me parece que es interesante eso. Quería contar algo más de Eva, Diana, que fíjate que esa que tiene un poco que ver con Medusa, con Lilith, el legado de Eva, luego de su muerte, ¿sabes qué fue? Cuando derrocan a Perón, te lo conté fuera de transmisión, derrocan a Perón, Perón hizo embalsamar el cuerpo de Eva en su muerte. Es secuestrado y vejado, se lo secuestró, se lo cambiaba de lugar, la fuerza peronista lo buscaba, los cambiaban de lugar los militares, lo robaron, lo secuestraron, lo vejaron, lo mutilaron. Eso tiene mucho que ver, cómo seguía vigente esa Lilith y esa Medusa enfrente, ¿no? La quiero someter porque era salvaje, porque causaba mucho, despertaba emociones muy de impotencia en los hombres, Eva. Por eso la mutilaron de muerta, porque no la pudieron, no la pudieron frenar de viva. Fue terrible eso. Terrible porque se descubre muchos años después. De acuerdo. Sí, no, no es una mujer que pasara desapercibida y definitivamente no era una mujer que fuese a quedarse callada porque es que tiene a Mercurio en Aries. Ella era capaz de decir las verdades a quien fuera delante del que sea y en el momento en el que lo considerara ella necesario, no los demás. Si ella no es muy claro, no viene a agradar. Y hay algo con la energía ariana y es que si bien lo tiene en el ascendente, o sea que debió haber de una u otra forma una duda al principio probablemente que después fue adquiriendo o más bien se fue transformando en seguridad en ella misma, pero Aries va a generar incomodidad. Sí, porque simplemente Aries es fuerte, si uno nace siendo fuerte, entonces eso impacta en el otro y a veces no impacta de una forma tan positiva, pero pues se generan muchas pasiones, porque es que es el mismo Aries fuego y ella tiene además a la luna, Saturno también en fuego, entonces va a despertar muchísimas pasiones y cada uno tiene que entender que la actuación de otros pues tiene que ver mucho también con el otro, no, no necesariamente porque ella fuera mala, no necesariamente porque ella fuera algo que no queremos, no, eso sí, que no se quería ver en esa época, eso sí. Sí, proyectaba mucho yo creo que si bien puede haber tenido como un cierto resentimiento porque tuvo una infancia muy dolorosa y eso para un niño es difícil de gestionar, ella usó eso para una causa más grande que lo personal, pero proyectaba mucho la agresividad en los otros. Entonces, muchos se sentían impotentes con Eva. No, 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 porque Eva tenía tanta potencia y llevaba adelante lo que se proponía, porque esa es la coherencia. No era un discurso vacío, como nosotros estamos tan acostumbrados hoy en la política, que son discursos vacíos. Ella, esa voz, ese Mercurio en Aries, esto es lo que quiero, esto por lo que voy, lo llevaba adelante. Claro. Ella era una líder de verdad.
y ese nodo norte en la casa 8 con cuadratura con Urano. Y además también, o sea, tiene los tres transpersonales unidos a su cuadratura. Eso hace que se trascienda al ámbito personal para que yo mire lo colectivo. Pero especialmente la cuadratura con Urano es, utilizo los recursos de otros para trabajar por una causa. Y es impresionante la forma en la que realmente lo logró hacer. Si bien Urano, porque Urano estuvo marcado también, por ejemplo, cuando conoció a Juan Domingo, estaba en oposición con Urano. Y wow, o sea, la vida le cambió, o sea, totalmente. Sí, de estar en esta área, en la parte de la actuación, ahora entonces me voy a meter en la política de lleno. Y fue fantástico, pero también implicó encontrar una causa por la cual yo voy a estar trabajando, que me permita qué, que me permita generar un bienestar social. Tal cual. Vos sabés que otro de los tránsitos que encontré, que ahora veo mis apuntes, el día que ella se casa con Perón, 22 de octubre de 1945, el Sol estaba en conjunción con su Medusa, estaba teniendo el retorno de Lilith en Escorpio, estaba un Lilith con Mercurio en Escorpio, y Artemisa estaba en conjunción con su ascendente. No iba a dejar de ser Impresionante. libre, ella no Es iba a como dejar. mostró, sí, 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 mostró eso que la mal mirada, esa medusa es, ay, monstruosa. Sí, sí, no fue para nada para los contrarios, ¿no? Porque generó mucha controversia, odio, amor, con una fuerza impresionante. Al día de hoy, ¿eh? Al día de hoy hay gente que la ama. Yo soy una gran admiradora de Eva Perón, y hay gente que la ha odiado con toda no sé qué le ha sacado de tanto resentimiento, su propio resentimiento, ahí está, ¿no? Pero es curioso porque en el momento de la muerte que hace la conjunción no es una oposición en el momento, que hace a la oposición desde el punto de la edad con Quirón y con Perséfone, de una u otra manera también se activa el arquetipo de Perséfone. Y Perséfone tiene dos formas en las que uno la puede mirar, o como la diosa de la primavera o como la reina del inframundo. Y dentro de la reina del inframundo hay una parte de la mitología que dice que ella fue peor de mala que Hades. O sea, que era terrible y era vengativa y era, entonces digamos que es más o menos lo mismo, generaba unas pasiones Perséfone, una parte, obviamente la parte feminista que dice no, a ella primero, cuando finalmente se quedó en el inframundo 6 meses porque tiene que estar saliendo y todo esto, ahí dicen que Hades realmente se enamoró de ella y que pues estaba ejerciendo su cargo como reina del inframundo y que era muy justa. Pero hay otra parte que dice que no, que era la más, ¿cómo se dice esta palabra? Cruel con todas las sanciones que tenía que estar imponiendo. Entonces también se activa esto, ¿no? Como la parte de la sombra que se ve en todos los arquetipos de ella, muy, muy fuerte, muy fuertemente marcados. Unos la aman, otros la detestan y no hay, no hay nada que hacer, será así. Bueno, pero Eva no era suave con los enemigos, era brutal, ¿eh? Ella, por ejemplo, los artistas, hubo gente que estuvo prohibida con ella también. Es decir, manejaba extremos, Eva. Se manejaba muy no sé si era la época o qué, pero también era lapidaria. Que alguien hablara mal de ella los borraba de, del ser expuesto, más que nada con artistas. Impuso mucho, tenía esa particularidad. Pero bueno, creo que era más lo contextual. Pero tiene a la Eso. luna con Saturno en Leo, o sea, tiene que cuidar mucho su ego y si algo no sucede se puede volver tajante inmediatamente y generar ese tipo de censura muy fácilmente, ¿no? Sí, Fuerte. sí, estaba muy atenta a que no lo derroquen a Perón, fundamentalmente, porque entonces tenía que ir a todo o nada, eh, no, muy en estado de alerta. De Pero acuerdo. bueno,
Cora, un placer, como siempre, y hablar de Eva, pues despierta nuevamente muchas pasiones. Aquí estuvimos apasionadas, Sí, sí, porque ser fuerte no es dejar de ser femenino y de la total. vida de ella, por supuesto. Muchas gracias a ustedes. Vamos a dejar que nuestra intuición nos guíe en cuanto a la mujer con la que vamos a seguir, pero si tienen alguna recomendación, por favor, no las pueden dejar en los comentarios y lo tendremos muy en cuenta. De hecho, Eva Perón salió por una de las recomendaciones que nos dejaron. Muchas gracias, Corita. Nos vemos próximamente. Gracias, Diana, gracias a todos. Y dejen lo que quieran y investigamos mujeres que inspiran a mujeres. Gracias.